Hay motos que no fueron hechas para llevarte de A a B, fueron creadas para ponerte a prueba, para sacudirte el alma o para mandarte al piso si te confiabas. Son leyendas que nacieron en una época sin control de tracción, sin ABS y sin margen de error. Máquinas que no perdonaban, que te obligaban a tener nervios de acero y muñeca fina, porque si no, te convertías en otra estadística. Hoy vas a conocer las motos más temidas, peligrosas y brutales de la historia. Las que separaban a los verdaderos pilotos de los simples soñadores. Honda V65 Magna, la custom que jugaba a ser Superbike. Imagina los años 80, el rock estaba en la cima, el cine vivía de héroes musculosos y Honda decidió que no quería quedarse atrás en la locura de la potencia. ¿Qué hizo? Tomó un motor V4 de 1100 centímetros cúbicos, un animal pensado para superbikes, y lo encajó en una moto custom. Así nació la Honda V65 Magna, una contradicción con ruedas, crucero por fuera, misil por dentro. Era como ver a un tipo en traje de oficina que de repente te noquea con un gancho al hígado. La prensa de la época no podía creerlo. Más de 110 caballos de fuerza en una moto larga, pesada, con manillar ancho y suspensiones pensadas para pasear. El resultado: un monstruo capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en solo 2,9 segundos, sin carenado, sin control de tracción, sin ABS y con un frente que parecía de bicicleta. Era oficialmente la moto de producción más rápida del mundo en 1983, pero también una de las más impredecibles. Los dueños la describían como una ruleta rusa cromada. Ibas tranquilo por la ruta, dabas un golpe de gas y de repente el tren delantero comenzaba a flotar, la dirección vibraba y el freno delantero se declaraba en huelga. El chasis no estaba diseñado para semejante brutalidad y las suspensiones parecían gritar ¡auxilio! En cada acelerón. El problema no era solo la velocidad, era que la moto engañaba. Te invitaba a creer que podías manejarla con una mano en el manillar y un café en la otra, hasta que te recordaba que estabas montado a un cañón de dinamita. Con el tiempo, Honda entendió que había creado un arma demasiado salvaje. La Magna no era peligrosa solo por sus cifras, sino porque te hacía subestimarla. Miles de pilotos se confiaron y terminaron pagando caro, al punto que Honda tuvo que suavizar la entrega de potencia en ediciones posteriores. Pero para quienes la vivieron en carne propia, quedó grabada como una leyenda, la custom que no perdonaba errores. Kawasaki H2750 Match, la Widowmaker que jugaba con la muerte. En 1972, Kawasaki decidió que el mundo aún no había visto lo suficiente de su locura. Así nació la Kawasaki H2750 Match 4, una tricilíndrica de 2 tiempos y 748 centímetros cúbicos que rugía como un enjambre endemoniado y aceleraba como un misil nuclear. En papel eran solo 74 caballos de fuerza, pero metidos en una moto que pesaba menos de 200 kilos, 192 kilogramos en orden de marcha, era dinamita pura. En las pruebas de la época, Cycle World registró el 0 a 100 km por hora en 4 segundos, un escándalo absoluto en los años 70 para una moto de calle. ¿El problema? Todo lo demás. El chasis era tan rígido como un escarbadientes mojado, las suspensiones parecían hechas con resortes de cama y los frenos traseros eran de tambor. Literal, estabas montado a un misil con neumáticos de bicicleta y frenos de carreta. Y ahí estaba el detalle. Cuando la banda de potencia de 2 tiempos entraba en acción, lo hacía de golpe como un puñetazo de Tyson. Ibas tranquilo en tercera y de repente la rueda delantera se levantaba sin pedir permiso, el tren trasero patinaba y el piloto quedaba a merced de los dioses. No tardó en ganarse apodos que ya lo dicen todo: Widowmaker, la creadora de viudas, la muerte verde, o como algunos pilotos en Estados Unidos la llamaban, la Kawasaki Kamikaze. Y no era exageración. Los registros de accidentes de la época muestran que fue una moto que dejó cicatrices físicas y emocionales a toda una generación. Muchos la adoraban porque te daba la sensación de estar domando un dragón, otros la odiaban porque los arrojó al pavimento con una violencia inhumana. Y aún así, fue un éxito. En plena fiebre de los 70, miles querían experimentar esa adrenalina sin filtros. La H2 era salvaje, adictiva y absolutamente impredecible. Fue también la moto que obligó a toda la industria a decir basta. Después de ella, las marcas empezaron a tomarse más en serio la estabilidad, la seguridad y los frenos. Pero ese momento único de caos glorioso quedó marcado para siempre.
La Kawasaki H2 Match 4 no era solo una moto, era un aviso. Si te atreves a subirte sin respeto, yo decido si sobrevives. Yamaha RD350, la viuda negra que no perdonaba errores. Si la Kawasaki H2 Match 4 era una bomba nuclear sobre ruedas, la Yamaha RD350 fue el equivalente a una granada de mano, pequeña, ligera y lista para explotarte en la cara si no sabías cómo usarla. Lanzada en los años 70, con su bicilíndrico de 2 tiempos de 347 centímetros cúbicos, apenas 39 caballos de fuerza y un peso de 155 kilos, parecía inofensiva a primera vista. Pero ahí estaba la trampa. Esa relación peso-potencia la convertía en un depredador disfrazado de scooter nerviosa. Lo que hacía realmente peligrosa a la RD350 era la manera en que entregaba la potencia. No había progresión, no había suavidad. Era to do or nada. A bajas revoluciones parecía una moto dócil, pero cruzabas las 6000 RPM y entrabas en lo que los pilotos llamaban la zona de la locura. El motor explotaba como dinamita, la rueda delantera se levantaba sola y el chasis, demasiado básico y flexible, se retorcía como si no pudiera con el empuje. Y los frenos, mejor decir que frenaban con fe, porque detener esa moto a tiempo era una oración al aire. Por eso, en medio mundo se ganó el apodo de la viuda negra. Ligera, accesible, barata, pero completamente despiadada. Si la subestimabas, te devolvía al suelo sin perdón. En Europa y América Latina, cientos de jóvenes motoristas la compraron como su primera deportiva, solo para descubrir demasiado tarde que requerían muñeca fina, piernas firmes y nervios de acero. Para muchos, fue la primera moto rápida que probaron. Para otros, fue la última. Lo más curioso es que, a pesar de su fama peligrosa, la RD350 se convirtió en leyenda. Era adictiva, visceral y te hacía sentir que estabas montado en una bestia de carreras con matrícula. Yamaha no buscó suavizarla, la vendía como estaba, un arma sin seguro. Y en esa mezcla de emoción, peligro y rebeldía está la razón por la que la RD350 sigue siendo recordada como una de las motos más temidas de todos los tiempos. Una moto pequeña en tamaño, pero enorme en respeto. Yamaha RD400, la muerte blanca con carita de ángel. Si pensabas que la RD350 ya era suficiente locura, Yamaha decidió que todavía quedaba pólvora en la recámara. Así nació la RD400 a mediados de los años 70, una bicilíndrica de 398 centímetros cúbicos, 2 tiempos, que subía la potencia a 44 caballos y mantenía un peso ligero cercano a los 170 kilos. Sobre el papel era apenas una evolución, en la práctica era una trampa mortal aún más traicionera. Lo que la hacía temida no era solo la potencia extra, sino la manera brutal en que entraba. La banda de potencia era todavía más agresiva que en la RD350. Estabas rodando tranquilo y de repente, como si hubieras tocado un botón secreto, el motor explotaba y la moto te lanzaba hacia adelante con violencia. El chasis, aunque un poco mejorado, seguía siendo endeble y las suspensiones apenas podían contener el golpe de par. Los frenos, un disco delantero que se fatigaba rápido y rezaba para que no tuvieras que detenerte de emergencia. En muchos mercados se vendió en color blanco y no tardó en ganarse el apodo de la muerte blanca. Pequeña, ligera, elegante incluso, pero por dentro, un demonio disfrazado. Pilotos confiados que creyeron que era una moto más civilizada que la RD350 terminaron descubriendo lo contrario. Era más rápida, más impredecible y mucho menos indulgente. Si la manejabas mal en una curva, si frenabas tarde, si soltabas el embrague de forma incorrecta, la RD400 no te perdonaba, te escupía al pavimento. Lo curioso es que, igual que su hermana menor, la RD400 se volvió mítica precisamente por esa dualidad. A simple vista parecía una deportiva accesible, casi amigable, pero bajo el tanque escondía dinamita pura. Fue una de esas motos que separaban a los que tenían manos finas y nervios de acero de los que solo buscaban presumir. Y en esa diferencia está su leyenda. La RD400 no era solo peligrosa, era una maestra despiadada que te enseñaba respeto, o te lo cobraba con huesos rotos. Yamaha RD500, el demonio de 2 tiempos con matrícula. En 1984 Yamaha decidió que ya no era suficiente asustar con la RD350 o la RD400.
El mundo de las carreras había cambiado, y MotoGP era el Olimpo donde los dioses jugaban con la física. ¿Qué hizo Yamaha? Tomó la inspiración directa de la YZR 500 de Kenny Roberts, la bestia de competición que dominaba el campeonato, y lanzó su réplica para la calle, la Yamaha RD 500 LC. Lo que entregaron fue básicamente un misil. Un motor V4 de 2 tiempos, 499 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y 88 caballos de fuerza. Puede sonar poco hoy, pero en una moto que apenas superaba los 200 kilos, era dinamita pura. Sonaba como un enjambre de avispas poseídas y cuando entraba en la banda de potencia, la experiencia era brutal. Pasabas de nada a todo en cuestión de un parpadeo. Y lo peor, o lo mejor, según como lo mires, es que no había ayudas electrónicas, no había ABS, no había control de tracción. Era tú, la moto y el diablo empujándote con las dos manos. El chasis, aunque diseñado para aguantar, quedaba corto frente a semejante empuje. Las suspensiones eran blandas, el rebote impredecible y los frenos simplemente no estaban a la altura de la potencia. A las 6000 RPM, la moto cambiaba de personalidad. Antes parecía una deportiva normal, después se transformaba en un psicópata con ruedas. Era tan impredecible que muchos la describían como un todo o nada que te exigía respeto absoluto. O eras piloto de verdad, o la RD 500 te mandaba al suelo sin perdón. Lo curioso es que, a pesar de su fama letal, la RD 500 LC se convirtió en un objeto de deseo inmediato. No era una moto práctica ni confiable para el día a día, pero tener una significaba que estabas montado a un pedazo de MotoGP disfrazado de moto de calle. Su legado sigue vivo porque simboliza esa era gloriosa en la que las marcas no tenían miedo de poner una bestia de circuito en manos de un ciudadano común. Una moto que enseñó una lección clara: la adrenalina pura no viene con red de seguridad. Suzuki TL1000S, el hacedor de viudas de los 90. En 1997, Suzuki quiso darle un golpe a Ducati y su reinado con las bicilíndricas deportivas. El plan era simple: crear una moto V-Twin de 996 centímetros cúbicos, 125 caballos de fuerza, ligera, rabiosa y con un precio competitivo. Y así nació la Suzuki TL1000S. Sobre el papel parecía la fórmula ganadora: potencia brutal, sonido adictivo y un diseño que mezclaba deportividad pura con un poco de rebeldía japonesa. Pero en la práctica, se convirtió en una trampa mortal. El problema no fue el motor. Ese V-Twin era una joya: torque inmediato, fuerza desde abajo y un rugido que enamoraba. El verdadero desastre estaba atrás, en la suspensión. Suzuki quiso innovar con un amortiguador rotativo, un invento que sonaba futurista pero que en la vida real era una pesadilla. En aceleraciones fuertes o al pasar baches, la suspensión reaccionaba de forma impredecible, cargaba la rueda delantera de golpe y provocaba violentos tank slaps, esos sacudones en el manillar que parecían querer arrancarte los brazos y tirarte al suelo. El chasis tampoco ayudaba. Era ligero, flexible y combinado con la entrega salvaje del motor, convertía cada acelerón en una lotería. A eso súmale que no tenía ABS, ni control de tracción, ni ayudas electrónicas, nada. Solo tú, el asfalto y un demonio de 125 caballos listo para reírse de tu confianza. El resultado fue tan caótico que la prensa y los propios pilotos empezaron a llamarla Widowmaker, el hacedor de viudas. Suzuki intentó contener el escándalo colocando un amortiguador de dirección de fábrica en las versiones siguientes, pero ya era tarde, la fama estaba hecha. La TL1000S pasó a la historia no solo como una moto peligrosa, sino como un recordatorio brutal de que la innovación sin pruebas puede ser letal. Hoy es buscada por coleccionistas, no porque fuera perfecta, sino porque simboliza esa era en la que las marcas se atrevían a jugar con fuego y a veces se quemaban. Kawasaki ZX-12R, el misil que quiso humillar a la Hayabusa. En el año 2000, Kawasaki ya estaba harta de ver cómo Suzuki dominaba los titulares con la GSX 1300R Hayabusa, la moto que rompió la barrera de los 300 km/h y puso al mundo en shock. La respuesta de Kawasaki fue nuclear: la ZX-12R, una superbike que parecía diseñada por ingenieros de la NASA más que por motociclistas. Montaba un motor de 1199 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, capaz de entregar más de 180 caballos de fuerza en su versión libre.
Con el sistema Rammer funcionando a tope, algunos bancos de pruebas la midieron incluso en 190 HP, cifras brutales para la época. Lo más impactante no era solo la potencia, sino el empaque. Kawasaki apostó por un chasis monocasco de aluminio, algo radical en su tiempo, diseñado para darle rigidez y aerodinámica extrema. Visualmente parecía más un prototipo salido de un túnel de viento que una moto de producción. Y vaya que funcionaba. En recta, la ZX-12R volaba. Se medía de tú a tú con la Hayabusa e incluso llegó a superar los 300 km/h en pruebas independientes. Pero ese poder traía un precio. A velocidades extremas, el tren delantero perdía carga aerodinámica y la dirección se volvía nerviosa. Las suspensiones, duras y enfocadas en altas prestaciones, sumaban inestabilidad si no tenías experiencia y bastaba con cortar gas en plena curva para que la moto te lanzara un latigazo. No tenía ABS, ni control de tracción, ni ayudas electrónicas. Era tú contra un demonio verde de casi 200 caballos. Y aunque muchos la amaron como el misil definitivo, otros descubrieron que era tan rápida como delicada, una bestia que no admitía errores. El legado de la ZX-12R es claro. Fue la última Superbike de Kawasaki antes del pacto de caballeros entre fabricantes japoneses, ese acuerdo no escrito para limitar las motos a 299 km/h. En otras palabras, fue el canto del cisne de la era sin reglas. Una moto que no buscaba agradarte, sino probar si realmente estabas preparado para domar lo más salvaje que la ingeniería podía ofrecer en aquel cambio de milenio. Y aunque nunca destronó del todo a la Hayabusa en fama, se ganó su lugar en la historia como uno de los misiles más radicales que jamás pisaron el asfalto. Después de escuchar estas historias, queda una pregunta que arde más que el rugido de un escape abierto. ¿Eran estas motos realmente peligrosas o simplemente eran honestas? Porque no te engañaban con sensores, no tenían modo lluvia, ni electrónica que corrigiera tus errores. Eran máquinas puras, crudas, que te decían la verdad de frente: si fallas, pagas. Y ahí está el dilema. ¿De verdad queremos motos que nos protejan de nosotros mismos? ¿O esas bestias sin filtros eran las que sacaban a la luz al verdadero piloto que llevabas dentro? Piensa en esto. ¿Era la H2-750 la culpable de tantos accidentes? ¿O era la imprudencia de quienes se creyeron dioses sin serlo? ¿Era la RD350 un demonio injusto, o era el espejo que te mostraba si estabas listo para el siguiente nivel? Te lo dejo así. ¿Prefieres vivir la adrenalina pura aunque haya riesgo, o sentirte seguro aunque se pierda parte de la magia? ¿Te subirías hoy a una de estas leyendas sabiendo que no hay red de seguridad, o solo las admirarías desde la distancia como piezas de museo? Al final, estas motos siguen vivas en la memoria porque no eran para todos. Y la pregunta que quiero dejarte es simple pero letal. ¿Qué clase de piloto eres tú? ¿El que busca control o el que se atrevería a montar al mismísimo diablo sobre dos ruedas?